Buenas noches. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Primero vamos a dar, como siempre, un minutito para que puedan poner su nombre en el chat grupal. Así que mientras abrimos el material, nos daremos un minutito para poner el nombre y contabilizar la asistencia. Hasta mientras seguimos admitiendo a los demás compañeros. Bueno, vamos a ir retomando donde nos hemos quedado en la anterior clase, ¿no? Antes que nada, como ya estamos en esta parte del derecho tributario, no quería decirles que les voy a dejar este libro en la fotocopiadora de la universidad para que se hagan copiar, ¿no? No tiene temas de derecho financiero, pero sí tiene temas de derecho tributario que más o menos está de acuerdo con el plan global, así que de esta parte hacia adelante está bueno tenerlo como texto de consulta, ¿no? Entonces, eso lo voy a dejar en la fotocopiadora hasta este viernes por lo menos para que puedan ir y fotocopiarse. No es muy grueso, es más bien, digamos, es un poco, es delgado, son un poco más de 300 páginas y bueno, está completo, como les digo, de acuerdo a nuestro plan global y nos va a servir el texto de apoyo, ¿no? Entonces, vamos retomando, habíamos visto un poco la definición, el objeto, las consideraciones generales del derecho financiero, ¿no? Las fuentes que son comunes con las otras materias también del derecho, cómo se clasifica en material, sustantivo material, administrativo formal, parte general y parte especial. Y bueno, estábamos revisando lo que es el poder tributario como esa facultad o atribución inherente al Estado para poder crear, modificar o extinguir tributos. ¿No? O en su caso, bueno, no se puede, es irrenunciable el poder tributario, como habíamos visto, pero puede ser que el Estado decida no ejercer el poder tributario, ¿no? Entonces, no quiere decir que se deslinda de ni que está renunciando, sino solamente estaría en una pausa por algún motivo, digamos, un superávit fiscal, ¿verdad? Que haya mucha utilidad de las empresas públicas y todo aquello. Un caso, digamos, hipotético, ¿no? Entonces, mediante el poder tributario, o sea, esta atribución de crear, modificar o extinguir tributos, en eso se traduce, es, es en ejercicio de este poder tributario, ¿no? Que el Estado puede crear leyes porque tiene el monopolio de la creación de las normas, ¿verdad? Mediante la Asamblea Legislativa, crea leyes que obligan a cancelar algunos montos monetarios por ciertas actividades o el ejercicio de alguna actividad económica. Entonces, y esto se exige, ¿no? Mediante la coerción de la ley, establecimiento de sanciones a los incumplimientos. Entonces, esta facultad de, de ejercicio del poder tributario que estábamos describiendo ahorita, eh, tiene, la tiene no solamente el Estado central, sino también los diferentes niveles de gobierno en mérito a las autonomías, ¿verdad? Y de acuerdo a la Constitución, también en la parte de la política fiscal se establece que tanto el Estado central, mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional, como los otros niveles de gobierno,
sea, los departamentales y los municipales, pueden ejercer el poder tributario, o sea, pueden crear, modificar o extinguir tributos, pero siempre y cuando no repitan ni contravengan los impuestos y los tributos, ¿no? De los otros niveles de gobierno, ¿no? Y eh, también bueno, hay que tomar en cuenta que esta facultad de crear, modificar y extinguir tributos no es absoluta, sino que más bien se establecen límites a la misma en la Constitución Política del Estado, igual en la parte de la política fiscal, cuando señala que, que la política fiscal del Estado se va a basar en los principios de capacidad económica, ¿verdad? Eficiencia administrativa, eh, universalidad y, bueno, otros que ya habíamos visto, pero que vamos a volver a ver, están acá. Acá está, ¿verdad? La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. No las habíamos visto a detalle en el tema número 4, pero son en resumidas cuentas, digamos, límites al ejercicio del poder tributario, ¿no? Ahora, para que exista un verdadero poder tributario también se requiere de manera ineludible que el mandato del Estado se materialice en el sujeto y se haga efectivo mediante una actividad de la administración, ¿no? Entonces, el mandato del Estado se materializa en el sujeto cuando éste recae en el hecho generador, o sea, realizas un acto por el que estás obligado a pagar impuestos, como te compras un auto, digamos, ¿verdad? Y se hace efectivo mediante una actividad de la administración, mediante la recaudación, ¿verdad? O tal vez eh, has omitido pagar algún impuesto y también tiene que hacerse efectivo mediante un proceso administrativo, una vista de cargo, una resolución determinativa, sancionatoria o algún proceso de ejecución tributaria, ¿verdad? Que ya es un acto mismo de la administración tributaria. Ahora, entre sus características, ¿no? El poder tributario tiene la abstracción, la, la permanencia, la irrenunciabilidad y la indelegabilidad, ¿no? La abstracción quiere decir que es inherente al Estado, o sea, eh, no se puede delegar, ¿verdad? El ejercicio del poder tributario. Pero todos vemos que todos los días los bancos ejercen la recaudación, o sea, los bancos eh, realizan algunas actividades que tal vez podríamos considerar que son inherentes al Estado, porque el Estado es el único titular de la recaudación de los tributos. Entonces, ¿por qué no los cobra el Estado? ¿No? Y si y bueno, esto es en, digamos, solamente para factores técnicos de eficiencia, ¿verdad? Porque la recaudación material, o sea, recibir el dinero, no representa un peligro al ejercicio del poder tributario o de la potestad tributaria, sino que eh, no tiene nada que ver pues, con crear, modificar o extinguir tributos, ¿verdad? Y por temas técnicos y de mayor eficiencia administrativa se les otorga la recaudación a las entidades de intermediación financiera. Ahora, en cuanto a la permanencia, ¿no? Quiere decir que la facultad de crear tributos no se extingue con el tiempo. Puede ser que por un tiempo, como les decía, por un lapso, el, el gobierno decida no cobrar impuestos, ¿no? Dejar de lado la recaudación
de tributos, ¿no? Pero esta inactividad no, no extinga la potestad tributaria, ¿verdad? No quiere decir que porque no haya ejercido la potestad tributaria en 5 o 10 años, ya no puedo volver a ejercer. Es algo, eh, de acuerdo a esta anterior característica de la abstracción, inherente al Estado. O sea, mientras existe Estado, va a existir potestad tributaria o poder tributario, ¿no? Porque el Estado tiene que eh, obtener recursos para la realización de sus fines, y si no, ¿para qué sería Estado? Luego está la irrenunciabilidad, que es muy relacionada con la permanencia. No quiere decir que el Estado no puede, o el gobierno, no puede renunciar a la facultad de crear tributos o exigir el pago de los mismos, ¿no? Nunca va a poder renunciar o dejar de lado esta facultad o el ejercicio del poder tributario, ¿no? Puede no ejercerlo, pero sigue siendo atribución del Estado y en cualquier momento puede accionarlo. Y es indelegable también, eh, porque no se puede transferir de manera temporal ni transitoria la potestad tributaria, ¿no? Y para eso, para ver lo que dice la ley con relación a lo que estábamos viendo, nos vamos a referir a nuestro Código Tributario, Ley 2492, en el artículo 21, que señala el sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, con todas estas facultades, ¿verdad?, que son ejercidas mediante por la administración tributaria, y estas facultades constituyen actividades inherentes al Estado, ¿no? Inherentes, ¿no? Como decía la diapositiva. Y luego más abajito en el mismo artículo señala que pueden ser otorgadas en concesión a empresas o sociedades privadas. Bueno, tal vez no habría que poner así inherentes, ¿no? Porque si vamos a otorgar el ejercicio o las concesiones a empresas privadas, entonces eh, no digamos, contradiciendo lo que dice el anterior párrafo, ¿verdad? Porque inherente quiere decir que el Estado nomás puede ejercer. Y este poder tributario al momento de ejercerse eh, va a encontrarse con algunos límites, como ya habíamos revisado el artículo 323 de la Constitución Política del Estado, que define criterios de equidad y justicia en la imposición de cargas tributarias. Por ejemplo, el principio de capacidad recaudatoria, mediante el cual el Estado no puede ser exaccionario y cobrar a las personas eh, una cantidad de impuestos que afecten su patrimonio de manera tal que no pueda eh, solventar los gastos de sí y de su familia, ¿no? Los impuestos tienen que ser algo que más o menos no se sienta, ¿no? Que sea tan fácil declarar y, y apropiarse de crédito fiscal, hacerse descontar y en definitiva pagar lo que esté determinado, que ya no tendría que ser mucho, de manera, digamos, casi imperceptible, ¿no? No tiene que ser nada invasivo esto de los tributos, ¿no? Pero a veces sí lo es, ¿no? Como cuando te persiguen, digamos, por el auto que ya has vendido, ¿verdad? Y que nadie ha cambiado su nombre, ¿no? Te congelan tus cuentas y en realidad debes 2.000 bolivianos de impuestos, pero la alcaldía te ha congelado tus tres cuentas de diferentes bancos, que se hace unos 15.000. Ni siquiera hay proporcionalidad, ¿verdad? ¿Por qué eh, no te retienes solamente hasta el monto de lo adeudado? Y esto, digamos, está también bueno, es algo criticable, ¿no? Ahora,
estos límites al ejercicio del poder tributario o a la facultad de modificar, crear o extinguir tributos son de dos tipos: de orden constitucional, como habíamos visto, los principios establecidos en el artículo 323 de nuestra Constitución Política del Estado, y también son límites de orden político, ¿no? Y de orden político depende de cómo está organizado políticamente el Estado y de la distribución de impuestos entre los distintos niveles de gobierno, ¿verdad? Entonces, esto se traduce, en nuestro caso, en el caso de Bolivia, ¿verdad? Los límites eh, referentes a la organización política, que como estamos en autonomías, ¿verdad? Esa es nuestra organización política, ¿verdad? Como estamos en autonomías, aparte de los límites que establece la Constitución Política del Estado, ¿no? Que más que nada tienen que ver con la relación entre el sujeto pasivo y el sujeto activo, ¿no? O sea, el Estado no se puede pasar de liso, ¿verdad? Porque tiene que respetar todo esto antes de imponerle la obligación al particular de aportar, ¿no? Pero también existen otro tipo de limitaciones, como estas de organización política, ¿no? Y nuestras autonomías, en la Constitución misma se señala que, como ya hemos repetido varias veces, los distintos niveles de gobierno son administraciones tributarias y tienen la capacidad de ejercer el poder tributario dentro de sus ámbitos territoriales, ¿no? Entonces, el gobierno autónomo departamental, mediante la Asamblea Legislativa Departamental, puede crear tributos que estén vigentes a nivel departamental. Los gobiernos autónomos municipales pueden, mediante la Asamblea Legislativa Municipal, que sería en realidad el Consejo Municipal, pueden crear también leyes tributarias municipales que estén vigentes dentro del ámbito territorial del municipio, y las nacionales que están vigentes dentro de todo el territorio nacional. Entonces, esto impone límites que son fáciles de deducir, ¿verdad? El municipio no puede crear un impuesto que repita el impuesto ya sea del gobierno departamental o del gobierno nacional, ¿verdad? Y tampoco puede contradecir las normas de corte tributario de estas otras administraciones tributarias. Lo propio, los gobiernos autónomos departamentales. Entonces, sí existe estos límites de orden político, de organización política, ¿no? Que, que hay que tomar en cuenta a la hora de ejercer la potestad o el poder tributario. Pero bueno, como antes era todo centralizado, ¿verdad? No había las autonomías, es algo relativamente nuevo. Todos los impuestos estaban bajo tuición del gobierno nacional. Y a pesar de que los otros niveles de gobierno sí tenían ya facultades de ejercicio del poder tributario, ¿qué iban a crear? Pues, ¿qué actividad económica van a grabar? Entonces se les ha pasado a la administración de algunos impuestos, ¿no? Y el gobierno municipal además cobra tasas, cobra patentes, ¿no? Y el gobierno autónomo departamental este, te realiza eh, bueno, te otorga personería jurídica, ¿verdad? Luego también realiza otros servicios a favor de la población y también cobra algunos impuestos, como el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, y también su coparticipación en el impuesto directo a los hidrocarburos, de los que sale el, el, el ingreso público departamental. Entonces, de manera política se ha limitado el ejercicio del poder tributario. Ahora, este poder tributario al que nos hacíamos referencia se ejerce
no solamente para que el Estado obtenga dinero y se lo guarde, ¿verdad? Porque el Estado no es una empresa económica dedicada a generar utilidad, ni tampoco es un juego de monopolio, ¿no? Que tiene que poner los billetes a su lado del tablero, sino que el Estado tiene implicaciones mucho más profundas, ¿no? Como la atención de las necesidades básicas. Entonces, estos recursos, es- los, eh, los ingresos públicos, y entre ellos los recursos provenientes de tributos, tienen una importancia, eh, digamos, importante, ¿no? O muy grande, ¿no? Con relación a las, a los ciudadanos o a los beneficiarios, ¿no? Y la importancia cualitativa es que a través de la creación de impuestos, el Estado va a poder recaudar y llevar a cabo políticas gubernamentales y ejecución de decisiones fiscales, ¿no? Y tiene una importancia cuantitativa porque constituye uno de los principales ingresos del tesoro público, cuando no el mayor el- representa el mayor ingreso público en comparación, digamos, a las otras formas de ingreso público, como son el préstamo público, la venta de bienes del Estado o la utilidad de las empresas públicas. Entonces, son en realidad importantes los impuestos y es algo que el Estado no puede dejar de ejercer, ¿no? Pero no te llama deudor, aunque en tu boleta de impuestos diga deuda, ¿verdad? Deuda a la fecha, pero nunca te dicen deudor porque eso suena feo, ¿verdad? Es como una obligación que no has cumplido. Así que en vez de llamarte deudor, te dicen contribuyente para que sientas que ayudas a ese gasto público. Entonces, y por ende también a que se lleven a cabo políticas gubernamentales y ejecución de decisiones fiscales. Entonces, esa es la importancia de poder recaudar los tributos, pero siempre teniendo en cuenta las limitaciones que nos establece tanto la constitución política del Estado como los principios, ¿no? del, del derecho tributario, ¿no? Entonces, estos cobros que realiza el Estado, que en realidad es como que imponer la obligación de dar una parte de tu trabajo a favor del Estado, ¿verdad? Y por eso te dicen contribuyente, para que no se escuche tan feo, para que sientes que ayudas, pues, ¿no? Entonces, estos cobros también se realizan bajo un esquema que tiene ciertas características, ¿no? Es económico porque siempre va a ser una prestación en dinero. Si tú debes plata por impuestos de un auto, no puedes ir a parquear el auto a la puerta de la alcaldía, ¿verdad? Y decir, ya, pues aquí está, cóbrense, ¿verdad? Y déjenme, descongélenme mis cuentas y todo. Y ya no me dejen citaciones en mi casa, ¿no? Pero no se puede, ¿verdad? Porque si bien ese es el objeto del tributo, y que luego de un procedimiento tiene que tal vez llevarse a remate, el, el- el- los impuestos o su deuda no se puede pagar así en especie. Si alguien quiere cancelar un impuesto, siempre tiene que ser un monto líquido y exigible a favor del Estado en boliviano, ¿no? Entonces, como característica económica, tenemos que siempre va a representar un monto líquido y exigible que hay que cancelarlo en moneda de curso legal. Es obligatorio porque no está sujeto a la libre voluntad del contribuyente. Los impuestos son una obligación de todos los bolivianos que ejercen actividad económica, ¿verdad? Y o que eventualmente recaigan en un hecho generador que les eh, reporte la obligación o como resultado haga surgir la obligación de pagar tributos, ¿no? Y a eso se refiere el artículo 108, inciso 7 de la Constitución Política del Estado,
cuando establece los deberes de tributar, ¿no? Y con eso vamos a terminar esta parte. ¿No? Dice, son deberes de las bolivianas y los bolivianos tributar en proporción a su capacidad económica, ¿no? Entonces, es obligatorio, ¿verdad? Desde la Constitución y también desde la Ley 843, el Código de Comercio, Ley 2492. No está sujeto a la voluntad del obligado o del que ha recaído en el hecho generador. También tiene una característica de juridicidad o puede ser una característica de reserva de ley, ¿no? Que se traduce en que solo se puede crear tributos a través de una norma expresa. Puede ser, como ya hemos mencionado, departamental, municipal o nacional. Y esta reserva de ley o esta característica de juridicidad se encuentra plasmada en el artículo 6 de la ley 2492, que vamos a ver ahorita antes de irnos al receso, ¿no? Dice principio de legalidad. Solo la ley puede crear, modificar y suprimir tributos, ¿no? Principio de legalidad o característica de juridicidad. Y también, esto está en concordancia con el 323 de la Constitución Política del Estado. Cuando establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley, clasificará y definirá los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y municipal, ¿no? Entonces, solamente la ley puede crear, modificar o extinguir tributos, ¿no? O delegar o otorgar su administración a otro nivel de gobierno. Otra característica es el bienestar general, porque, bueno, no se trata de apañar dinero solamente para que el TGN crezca, ¿no? Sino que todo este ingreso público tiene un destino que va a contemplar un fin social. Y este fin social es la satisfacción o eh, la satisfacción de las prestaciones exigidas para, eh, para poder prestar de manera eficiente los servicios básicos y atender las necesidades de la población. Si no ese es el fin de los tributos, entonces tal vez no tendría razón de ser, porque si yo me voy a tener que cuidar por mí mismo, entonces si el Estado no me va a ofrecer seguridad ciudadana, va a ser ineficiente. ¿Para qué voy a pagar el impuesto? ¿Para qué voy a pagar mis impuestos cada mes? Prefiero ir y pagar de manera informal en otro lado, ¿no? Entonces, esas son las características de los tributos, ¿no? Antes de pasar a la estructura de cada uno de estos cobros obligatorios en dinero por parte del Estado, vamos a ver si tienen algunas dudas o tal vez no ha quedado algo muy claro o quieren ampliar o repetir, o en su caso tienen algún comentario de lo que hasta aquí se ha avanzado. Les escuchamos en este momento. Bueno, en su caso sí. Creo que todo está claro, doctor. Bueno, entonces como está claro hasta acá, vamos a ir al receso y en 5 minutitos les comparto el enlace para volvernos a conectar. Está bien, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.